bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. En esta ocasión, te traigo 5 historias escalofriantes de amarres y brujerías. Apaga las luces, ponte cómodo y comenzamos. Nunca pensé que mi vida, tan normal, pudiera convertirse en un completo desastre. No hubo sangre, ni gritos, ni fantasmas. Lo que me destrozó fue algo mucho más simple, pero igual de aterrador: el odio de alguien que me conocía demasiado bien. Todo empezó con cosas pequeñas. Aunque dormía 8 horas, como siempre estaba cansado y no encontraba explicación. A veces, los objetos desaparecían y aparecían en lugares extraños. Los sueños empezaron también a ser raros, con cosas extrañas, lugares oscuros y manos que trataban de alcanzarme. Pensé que era por el estrés del trabajo, hasta que comencé a sentir algo raro. Era una sensación como si alguien estuviera observándome. Un día, mientras hacía limpieza en casa, moví una vieja caja que guardaba en el fondo del armario. Dentro encontré algo que no recordaba haber puesto ahí: un paquete envuelto en tela negra. Mi corazón se detuvo por un segundo. La tela estaba húmeda y cubierta de barro seco. Parecía como si hubiera estado enterrada. No tenía ni idea de cómo había llegado hasta ese lugar, ni por qué no lo había visto antes. Al abrirlo, me encontré con tierra húmeda, agujas oxidadas y una foto mía. La foto tenía un rasguño en el rostro, justo sobre mis ojos, como si alguien lo hubiera hecho con rabia. El miedo me invadió al instante. Lo primero que hice fue enseñárselo a Laura, una compañera del trabajo, que siempre hablaba de cosas raras y esoterismo. Cuando lo vio, se puso blanca. «Esto es brujería», me dijo bajando la voz. «Alguien te está haciendo daño». Al principio no supe de quién podría ser. ¿Quién quería hacerme daño? Hasta que me acordé de una persona, alguien con quien había trabajado durante años. Nunca le presté mucha atención, la verdad, y menos como a alguien capaz de querer mi mal. Pero al pensar en todo lo que estaba pasando, empecé a darme cuenta de que quizá había señales que nunca supe ver. Había conseguido un ascenso que para mí no era un gran asunto. Sin embargo, una vez que lo obtuve, la gente empezó a hablar de lo mucho que a esa persona le había costado. Me contaron que había estado trabajando horas extras, buscando impresionar a los superiores, pero no le dieron el puesto. No era solo por un ascenso, ahora lo sabía. Era algo mucho más personal. Un compañero me había mencionado una vez que esa persona tenía sentimientos hacia mí, algo que jamás se me había pasado por la cabeza. Y al parecer eso había hecho que las cosas se pusieran raras. Era como si todo estuviera conectado: el rechazo, el ascenso y ahora esto. Cuando hablé con un compañero más cercano de esa persona, me enteré de que después de mi ascenso, su actitud cambió. Se volvió más callada, más distante, pero siempre pendiente de lo que yo hacía. Intenté deshacerme del paquete. Fui a una curandera y ella me confirmó lo que temía. Esto no es solo envidia. Ella ha puesto todo su odio y su obsesión en esto. Y no va a parar hasta que tú caigas. La curandera me ayudó a hacer un ritual para limpiarme. Quemamos hierbas, rociamos mi casa con agua bendita y enterramos el paquete lejos de mi hogar. Pero fue clara conmigo: esto puede debilitar lo que hizo, pero si su odio sigue, buscará otra forma. Volví a casa sintiéndome un poco más tranquilo, pero la advertencia de la curandera seguía en mi cabeza. Desde ese momento, esa persona nunca volvió a hablarme directamente, pero sentía su mirada en cada reunión. Sus ojos ya no eran los de alguien herido, eran los de alguien que había perdido toda humanidad. Y sentía como si toda su energía estuviera puesta en odiarme. Cada gesto, cada silencio. Mi vida empezó a mejorar poco a poco,
pero siempre sentía esa incomodidad. Cada pequeño problema me hacía pensar en ella, en si seguía intentando algo, en si quería verme caer. Lo peor es que nunca pude demostrar nada. Nadie me iba a creer. Las relaciones humanas son complicadas y hay quienes están dispuestos a llevarlas al límite, ya sea por envidia, obsesión o simplemente por desesperación. Recurren a lo desconocido, pero no tienen en cuenta las consecuencias. Esta historia me la envió Valeria. Ella asegura que a los 17 años tomó una decisión tan egoísta que terminó arruinando su vida. Valeria siempre fue una chica que sabía lo que quería y no dudaba en hacer lo necesario para conseguirlo. Era popular en su preparatoria, destacaba por su belleza y siempre tenía la atención de quienes la rodeaban. Pero cuando conoció a Andrés, su vida dio un giro inesperado. Era nuevo en la escuela. No era precisamente el más guapo ni el más popular, pero tenía algo que atraía a Valeria. Su mirada profunda, su voz pausada y esa actitud indiferente la volvieron loca. Mientras que otros chicos se desvivían por hablarle a Valeria, Andrés parecía no notar su existencia. Esa indiferencia la hizo obsesionarse con él. Valeria lo intentó todo: usar su encanto, acercarse a él, iniciar conversaciones sobre temas que sabía que a él le interesaban, pero Andrés seguía distante. Nunca la trató mal, pero tampoco mostró interés, y esa falta de reciprocidad comenzó a frustrarla. Una tarde, mientras hablaba con su prima Belén, ésta le mencionó a una mujer llamada Doña Consuelo, una señora que vivía a las afueras de la ciudad y que, según los rumores, hacía trabajos espirituales. Belén aseguró que conocía a una amiga que había conseguido conquistar al chico que le gustaba gracias a la ayuda de Consuelo. Valeria no se lo pensó mucho y al día siguiente fue hasta la dirección que le había dado Belén. La casa de Doña Consuelo era pequeña y la mujer la recibió con una sonrisa inquietante. Después de escuchar la petición de Valeria, Doña Consuelo le advirtió: «Debes estar segura de que este chico es lo que realmente quieres». Valeria, sin dudar, afirmó que haría lo que fuera necesario para que Andrés estuviera con ella. Entonces, Consuelo le pidió 3 cosas: un objeto que Andrés usara frecuentemente, una fotografía suya y pelo de él. Durante la semana siguiente, Valeria se dedicó a seguir a Andrés. Descubrió que siempre usaba el mismo bolígrafo en clase, que llevaba un llavero colgado de su mochila y que acostumbraba a dejar su chaqueta en la biblioteca. Con paciencia, logró conseguir el bolígrafo. Tomó una foto de Andrés durante una actividad escolar y arrancó un pelo de su chaqueta sin que él se diera cuenta. Cuando regresó con Doña Consuelo, ésta le entregó un pequeño frasco con un líquido oscuro. Las instrucciones eran claras: este líquido debes verterlo en algo que él beba. Si haces esto, en menos de un mes será tuyo. Valeria siguió las indicaciones al pie de la letra. Una tarde aprovechó que Andrés había dejado su botella de refresco para verter el líquido en ella. Los resultados fueron inmediatos. En las semanas siguientes, Andrés comenzó a buscar a Valeria constantemente. Quería hablar con ella, estar cerca, compartir tiempo. Al principio Valeria estaba encantada. Por fin Andrés era suyo y todo parecía perfecto. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Andrés se volvió obsesivo. No la dejaba sola. La llamaba a todas horas. Se molestaba si no le contestaba rápido. Dejaba de lado sus actividades, faltaba a clases y parecía no tener otro interés que no fuera Valeria. Lo que al principio era un sueño hecho realidad, pronto se convirtió en una pesadilla. Valeria comenzó a sentirse asfixiada.
Andrés ya no era el chico interesante que la había traído. Ahora era alguien completamente dependiente, sin personalidad ni ambiciones. Las cosas empeoraron cuando llegó Diego, un nuevo compañero de clases. Diego era todo lo que Andrés había dejado de ser: divertido, seguro de sí mismo, con metas claras. Por eso, Diego era todo lo que Andrés había dejado de ser: divertido, seguro de sí mismo, con metas claras. Desesperada, decidió regresar con doña Consuelo para pedirle ayuda. Quería deshacerse de Andrés y empezar de cero con Diego, pero cuando le explicó su situación, la respuesta de la mujer fue clara: no puedo deshacer lo que hicimos. Esto no se puede revertir. Ya te lo advertí. Andrés estará atado a ti hasta que la muerte lo separe. Valeria insistió, suplicó, pero Consuelo fue tajante. El precio por jugar con los sentimientos de alguien era cargar con esa persona para siempre. Los años pasaron, y aunque Valeria intentó alejarse de Andrés en varias ocasiones, siempre terminaban juntos. No importaba cuánto tratara de escapar, siempre regresaba con él. Andrés abandonó sus estudios, sus amigos y cualquier ambición. Valeria, por su parte, dejó de sentir cualquier tipo de emoción por él. Hoy, a sus 32 años, Valeria vive con Andrés, pero no por amor, sino porque no ha encontrado otra forma de liberarse de él. Su vida se siente vacía y cada día se arrepiente de aquella decisión impulsiva que tomó siendo una adolescente. La idea de hasta que la muerte los separe no se le va de la mente. Si pudiera volver atrás, jamás habría ido a esa casa, concluyó en su mensaje. Una historia que nos recuerda que jugar con los sentimientos ajenos puede tener consecuencias que nos persigan para siempre. Es mejor no jugar con esas fuerzas ocultas, porque nunca sabemos el precio que se van a cobrar. Salvador, nuestro siguiente protagonista, lo aprendió, pero por las malas. La tienda de Salvador, el rincón de San Ignacio, era la típica tienda que vendía de todo, desde comestibles y productos de limpieza hasta bebidas bien frías. Durante los primeros meses, las cosas marcharon bien. Los vecinos le compraban, no solo porque era trabajador, sino porque era conocido por su amabilidad y su buen trato. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando otra tienda abrió unas calles más arriba. La nueva tienda era más grande y moderna, y tenía promociones y productos que Salvador no podía costear. Poco a poco, los clientes dejaron de ir a su negocio y las ventas comenzaron a disminuir. Salvador, quien dependía de la tienda para mantener a su esposa Rosa y a sus 2 hijos pequeños, cada vez estaba más preocupado. Las noches se volvieron largas y las cuentas interminables. Un día, mientras estaba sentado en la puerta de su tienda, viendo pasar el tiempo, se acercó don Aurelio, un cliente habitual, y le dijo: «Te noto preocupado, Salvador». «Pues sí, don Aurelio, la competencia me está comiendo vivo. Ya no sé qué más puedo hacer», le respondió Salvador. Don Aurelio lo miró en silencio por un momento, y luego bajó la voz. «Mira, muchacho, si de verdad quieres que la suerte te sonría, puedes ir a ver al curandero». Salvador alzó una ceja. En San Ignacio todos habían oído hablar de don Hilario, el curandero que vivía al final del pueblo cerca de los cerros. Era conocido por sus trabajos, que iban desde limpias hasta hechizos de amarre y buena suerte. Aunque Salvador siempre había sido escéptico con esas cosas, ya estaba desesperado y no tenía nada que perder, o eso pensaba él. Esa misma tarde, después de cerrar la tienda, Salvador decidió visitar a don Hilario.
Caminó hasta llegar a su casa, que estaba rodeada de figuras de santos. Ahí estaba don Hilario, un hombre anciano de cabello canoso, con la mirada penetrante. «Sé por qué estás aquí», dijo el curandero, antes de que Salvador pudiera pronunciar palabra. «¿De verdad puede ayudarme?», preguntó Salvador, con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Puedo hacer que la suerte regrese a tu negocio, pero todo tiene un precio», respondió don Hilario, señalando un altar lleno de velas, hierbas y estatuillas. Le pidió una fotografía de la tienda, un billete de 500 pesos y un puñado de maíz. Después comenzó un ritual. Murmuró palabras que Salvador no entendía mientras pasaba el humo de un copal por encima de los objetos. Al final, le entregó un amuleto envuelto en tela roja. «Lleva esto a tu tienda y ponlo debajo del mostrador, y la suerte te volverá a sonreír». Salvador regresó a casa emocionado y lleno de esperanza. A la mañana siguiente colocó el amuleto bajo el mostrador, tal como le había indicado don Hilario. En cuestión de días, las cosas empezaron a cambiar. Más clientes comenzaron a llegar, incluso algunos que antes habían dejado de comprarle. Las ventas aumentaron y por fin Salvador se sintió aliviado. Aunque su negocio iba bien, su vida personal comenzó a venirse abajo. Su esposa empezó a sentirse enferma sin razón aparente y los niños comenzaron a tener pesadillas y a despertar llorando por las noches. Incluso Salvador empezó a experimentar algo raro. Tenía una presión constante en el pecho todo el día. Cuando pasó el tiempo y su familia seguía enfermando, decidió que ya no podía más. Volvió a casa y le contó todo a Rosa. Aunque ella estaba molesta por no haberle consultado antes, fue con él a ver al curandero. Fueron esa misma noche hasta la casa de don Hilario. Cuando llegaron, lo encontraron sentado frente a su altar, como si los estuviera esperando. «Sabía que regresarías», dijo el curandero, con una sonrisa inquietante. «¿Qué fue lo que hiciste?». «Mi familia está mal desde que llevé ese amuleto a la tienda», le reclamó Salvador. «Por eso, no hice más que lo que tú pediste, cambiar tu suerte. Pero cada trabajo mueve energías y lo que ganaste en el negocio, lo perdiste en tu hogar». Salvador, furioso y arrepentido, exigió que deshiciera el hechizo. Don Hilario aceptó, pero le advirtió que revertir el amarre tendría un precio aún más grande. Tendría que renunciar al amuleto y entender que la tienda iría incluso peor que antes. Salvador aceptó, pues entendió que nada valía más que su familia. Don Hilario realizó un nuevo ritual, esta vez más largo y agotador. Después de esa noche, Salvador enterró el amuleto, lejos del pueblo como le indicaron. Las ventas en su tienda volvieron a bajar hasta que la situación se volvió insostenible y tuvo que cerrar. La salud de Rosa mejoró y las pesadillas de sus hijos desaparecieron. Desde entonces, Salvador aprendió que no hay atajos para el éxito y que jugar con las energías del universo puede tener consecuencias que nadie puede prever. Salvador recurrió a lo desconocido porque quería el bien para su familia. Pero ¿qué pasa si se recurre a la brujería para causarle el mal a alguien? Julio y Ana era un matrimonio que llevaban 10 años juntos. Habían formado una familia con 2 hijos y construido una vida basada en la rutina. Él trabajando largas horas en la oficina y ella se dedicaba a los niños y a su pequeño negocio. Pero en los últimos meses, algo cambió entre ellos. Ana estaba más distante y aunque Julio intentaba ignorarlo, tenía esa sensación de que algo estaba mal. Una noche, mientras buscaba su cargador en el escritorio,
Vio el celular de Ana con la pantalla encendida. La curiosidad le pudo y lo revisó. Lo que leyó lo dejó paralizado. No aguanto más esta situación. No puedo estar más tiempo sin ti. Su cabeza comenzó a dar vueltas tratando de procesar lo que acababa de leer. Por un instante sintió que el pecho le explotaba. 10 años juntos, 2 hijos y el esfuerzo de toda una vida. ¿Cómo llegaban a esto? La confrontación llegó al día siguiente, mientras los niños jugaban en el patio. Julio le mostró el mensaje y se quedó esperando, como si hubiera una forma de explicar lo inexplicable. Pero Ana no esquivó nada. Lo siento, Julio, dijo mirándolo a los ojos, pero ya no soy feliz contigo. Ni levantó la voz, ni se excusó, ni mucho menos lloró. Fue fría, muy fría. Esa misma tarde hizo las maletas y se fue a la casa de su hermana. Los días siguientes fueron un caos. Julio no sabía cómo enfrentarlo. Seguía funcionando en automático. Llevar a los niños al colegio, calentar cualquier cosa para cenar, pero cada noche, al acostarse, sentía el vacío en su cama. El dolor empezó a transformarse en rabia y no sabía cómo manejarlo. La traición había sido demasiado fuerte. Una tarde, mientras salía de comprar algo rápido a la tienda, vio a don Ramiro, un vecino que vivía un par de calles más abajo. Era un hombre muy amable, aunque siempre daba la impresión de saber más de lo que decía. Julio lo saludó de pasada, pero don Ramiro se detuvo a mirarlo fijamente. «Te ves cansado, muchacho», dijo con voz tranquila. «¿Estás bien?» Julio fingió una sonrisa y asintió, pero las palabras de Ramiro se le quedaron dando vueltas en la cabeza. Al día siguiente pasó por su casa casi sin planearlo. «Necesito hablar con usted», le dijo nervioso. Don Ramiro lo invitó a pasar, con la paciencia de quien parece haberlo visto todo en esta vida. No había mucho que decir. Julio soltó lo básico, que Ana lo había dejado por otro hombre, que no entendía cómo había pasado y que no sabía cómo seguir. Ramiro lo escuchó en silencio. Después se levantó y buscó algo en un pequeño mueble. Regresó con un frasco de cristal. «Esto no es magia ni cosas raras», dijo. «Es más un recordatorio de que el dolor y el rencor pesan. Si quieres puedes usarlo. Solo unas gotas en su comida o bebida, una vez al día. Pero ten cuidado porque a veces el odio que queremos soltar no se va donde queremos, sino que se queda con nosotros. No me importa. Quiero que sienta lo mismo que yo. Quiero que sufra, pero que no muera, que pague por lo que me hizo». Don Ramiro lo miró un rato largo antes de asentir. Luego le entregó el frasco que tenía un líquido rojizo. «Y recuerda algo, el odio quema tanto al que lo recibe como al que lo guarda». Julio no escuchó esa última parte, solo quería venganza. Pasaron varios días antes de que se animara a usarlo. Comenzó como un pequeño experimento. Durante una de las visitas a casa de Ana, aprovechó un descuido para echar unas gotas en el café que ella siempre tenía en la mesa. Nada cambió al principio. Ella seguía igual de bien con su nueva vida. Pero Ana no tardó en sentir los efectos. Primero fue un cansancio extraño, un agotamiento extremo que no podía explicar. Después empezaron los dolores de cabeza intensos, que la obligaban a encerrarse en su cuarto durante horas. Día tras día, parecía más débil, más apagada. Mientras tanto, Julio se sentía satisfecho. Usaba como excusa visitar a los niños para verla, y cada vez que la encontraba más deteriorada, sentía una oscura satisfacción, hasta que la situación empezó a inquietarlo. Ana empezó a decir cosas raras.
Se quejaba de que una sombra la observaba, que una voz le hablaba por las noches. «Creo que me estoy volviendo loca», le confesó una tarde con los ojos llenos de lágrimas. «No sé qué es lo que me está pasando». Pronto dejó de levantarse de la cama y Julio ya no sabía qué hacer. Aunque la veía hundirse, ya no le daba satisfacción. Algo dentro de él también comenzó a cambiar. Su vida empezó a volverse un desastre. Estaba agotado todo el tiempo. En el trabajo, empezó a cometer errores que antes habría evitado fácilmente. Y en casa, el ambiente estaba cargado. Algo no andaba bien, pero no sabía qué. Lo único que sentía con claridad era que de alguna manera él también estaba pagando por lo que había hecho. Julio pudo vengarse, pero ¿a qué precio? ¿Merece la pena ese tipo de venganza? ¿Tú qué opinas? En el último relato de hoy, te contaré cómo la vida de dos hermanas quedó marcada para siempre. Elena siempre había sido una mujer que lo tenía todo bajo control. Su negocio iba viento en popa, tenía una casa cómoda, y aunque tenía pocos amigos, podía contar con ellos. Sara, sin embargo, era lo opuesto a Elena, extrovertida, un torbellino de energía, siempre rodeada de gente y disfrutando de cada momento. Mientras Elena se dedicaba al trabajo, Sara se dedicaba a la vida social, sin preocupaciones y buscando siempre nuevas aventuras. Pero poco a poco, Elena comenzó a notar algo raro en Sara. La veía más feliz, más radiante, y claro, pensó que era por algo bueno. Tal vez había conocido a alguien interesante, un chico que le había hecho bien. No obstante, con el paso de los días, esa felicidad comenzó a volverse algo más extraña. Sara comenzó a faltar a sus reuniones familiares. Su rostro ya no tenía la misma espontaneidad de antes, y cuando estaba en casa pasaba horas frente al espejo, como si estuviera preparándose para algo. Una noche, mientras cenaban juntas, Elena no pudo evitar preguntar: ¿te pasa algo? Últimamente estás rara. ¿Todo bien con el trabajo? Sara soltó una risa nerviosa y la miró de reojo. No es nada de eso, es que he conocido a alguien. Elena se sorprendió. Sabía que su hermana siempre había sido un poco impulsiva con los chicos, así que no le dio mucha importancia. Se llama Víctor y siento que es el indicado. Ya sabes, el que siempre soñé encontrar. Es perfecto. Elena la miró un poco extrañada, pero no dijo nada más. Pensó que tal vez su hermana había encontrado a alguien que la hacía feliz. Sin embargo, cuando Sara insistió en que quería presentarle a Víctor, Elena empezó a ponerse algo nerviosa. Después de todo, Sara nunca había tenido relaciones serias. ¿Qué tenía este tipo que la había atrapado tan rápido? El día que Elena conoció a Víctor, se llevó una gran sorpresa. Cuando entró en la casa de su hermana, no se esperaba lo que vio. El hombre que tenía frente a ella no era el típico chico atractivo y bien vestido. No, este tipo era raro, de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y unas cicatrices que no podía dejar de notar. Su barba estaba desordenada, su ropa era algo vieja, y aunque trataba de sonreír amablemente, había algo en su mirada que la desconcertaba. «Hola, Elena», dijo con voz grave, dándole un apretón de manos que no pasó desapercibido. Elena intentó ser educada, pero no pudo evitar sentirse incómoda. Mientras la conversación avanzaba, Elena se dio cuenta de que Víctor no era como los chicos que Sara ha conocido antes. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su tono de voz parecía demasiado calculado, como si estuviera controlando cada palabra, y lo peor de todo, no miraba a Elena a los ojos. En su lugar,
Sus ojos vagaban constantemente por la habitación, como si estuviera buscando algo. Durante la cena, Sara no dejaba de mirarlo. Sus ojos brillaban de una manera que Elena nunca había visto antes. No se estaba concentrando en lo que pasaba alrededor. Su mundo parecía estar centrado completamente en Víctor. Después de esa noche, Elena tuvo claro que algo no iba bien. Al principio intentó ignorarlo, creyendo que eran imaginaciones suyas, pero los cambios en Sara fueron cada vez más evidentes. Comenzó a faltar a las reuniones familiares, a no devolver las llamadas, y lo peor de todo, dejó de hablar con sus amigos de siempre. Todo se reducía a Víctor. Incluso cuando Elena la invitaba a salir, Sara siempre tenía una excusa. Una tarde, Elena decidió ir a su casa sin avisar. Convencida de que algo extraño estaba pasando, abrió la puerta y la encontró hablando sola, como si estuviera discutiendo con alguien. Al principio pensó que tal vez Sara estaba teniendo una conversación por teléfono, pero no había nadie. La miró fijamente y Sara, al darse cuenta de que su hermana estaba allí, se sobresaltó. «Hola, Elena, no es lo que parece», dijo tratando de sonreír, pero había algo en su rostro que no era normal. Sus ojos brillaban de una manera cuanto menos rara. «¿Pero estás bien?», preguntó Elena tratando de mantener la calma. Sara asintió rápidamente. Sí, claro. Solo estaba pensando en Víctor. Es que siento que, no sé, que está aquí conmigo. Por eso en realidad él está en todas partes. Elena sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Eso no era normal. Algo estaba pasando y tenía que averiguarlo. Elena, Víctor me dijo que está esperando algo muy importante de mí. Algo que lo cambiará todo y que será perfecto cuando llegue el momento. Elena intentó razonar con ella, pero Sara estaba completamente cegada por sus palabras. No podía evitarlo. Estaba obsesionada con él, como si algo la estuviera controlando. Elena decidió ir con Pablo, un viejo amigo de la familia que había trabajado en todo tipo de cosas misteriosas. Había oído rumores de que él sabía sobre hechizos, brujería y cosas extrañas. Pablo la recibió en su casa y la escuchó atentamente. Después de unos momentos de silencio, se lo dijo sin rodeos. «Como pensabas, Elena, lo que está pasando no es normal. Tu hermana está bajo la influencia de un amarre. Él sabe cómo hacer que alguien se obsesione, cómo manipular sus emociones para que pierdan el control. Este no es un amor normal, es una trampa. ¿Cómo podía su hermana haber caído en algo tan oscuro?» Decidieron actuar rápidamente. Pablo le dio a Elena un antiguo libro con conjuros y rituales. Juntos prepararon un hechizo. Necesitaba ser realizado en la casa de Sara, justo cuando la influencia de Víctor estuviera más fuerte. Esa noche, Elena se armó de valor y entró en la casa de su hermana, con velas, incienso y todas las cosas necesarias. Lo que pasó después fue algo que jamás olvidará. Sara comenzó a gritar. Su cuerpo se retorcía y parecía que algo la estaba arrastrando hacia un lugar oscuro. Elena, con lágrimas en los ojos, recitó las palabras del hechizo, hasta que un profundo silencio envolvió la casa. Cuando Sara se calmó, se levantó lentamente del suelo, mirando a Elena con ojos llenos de confusión. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó como si no recordara nada. Aunque Sara parecía haberse liberado, Elena sabía que algo en ella había cambiado para siempre. No era la misma. El brillo que había en sus ojos se había ido, y algo más profundo había quedado atrapado allí. Aunque Sara dejó de hablar de Víctor y empezó a recuperar algunas de sus antiguas costumbres, Elena sentía que su hermana había perdido una parte de sí misma en todo aquello. El tiempo pasó
Y todavía a veces, Elena podía verla mirar al vacío, como si estuviera esperando algo que ya no iba a llegar jamás. La brujería y los amarres nunca salen bien. Al menos nunca recibes lo que pediste. Puedes creer que te ha funcionado, pero con el tiempo lo acabarás pagando de una u otra forma. Lo mejor es alejarse de ese tipo de prácticas. Espero que te hayan gustado estas historias. Si ha sido así, por favor déjanos tu like. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.